Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Bien, entonces vamos al tema de hoy. Bien, el tema de hoy vamos a explorar, ¿verdad? El contenido, ¿verdad? En el aula virtual, para que sepan que todo está ahí. Módulo 13. Aquí está. Bien, y aquí entonces, sí, en la unidad. Estoy compartiendo mi pantalla, sí. Sí, se ve. Ok, entonces la unidad 3, que hoy sería nuestro tercer encuentro, dice técnicas profesionales para crear gráficos. ¿Ve? Ya dimos generalidades, especificidades y entorno gráfico de ser, que fue la una. Hay una práctica de eso, que yo creo que el que está presente aquí lo ha subido. La unidad 2, trabajamos con formas y funciones, todo. Y hoy que nos toca la unidad 3, que vamos a entrar a los gráficos, técnicas profesionales para crear gráficos. Recuérdense que aquí están los diferidos de los diferentes encuentros. Aquí está el cronograma y ahí tienen el material de que se socializa aquí. Aquí está la práctica. Ya para esta tercera encuentro, pues tocaría la práctica 3. Y aquí ustedes van a colocar su práctica número 3. Bien, no recordando que si no ha participado del foro de la lectura comprensiva, pues debe hacerlo porque también ese foro tiene una calificación de 5 puntos. Bien, entonces nos vamos con los gráficos, técnicas profesionales para crear gráficos. Lo primero es entender que un gráfico, dice un gráfico, una representación visual, figurativa que describe conceptos y relaciones. Pero dirigida a Excel, sabemos que los gráficos, pues, se utilizan, ¿verdad? Ya en sí, entrando a la base a lo que es el concepto de la hoja de cálculo, un gráfico, ¿no? ¿Verdad? Debe tener concepto, pero también tiene que tener valores numéricos. Yo no puedo graficar una agenda en donde se encuentre nombre y apellido. No tiene ningún valor numérico y por tanto no puede graficarse. Entonces en Excel ya un gráfico debe ser una tabla, lo va a alimentar una tabla y esa tabla debe tener, ¿verdad? Datos, datos alfabéticos, pero también datos numéricos. Bien, dicen los gráficos son una herramienta fundamental en la matemática y la estadística. Fíjense que el Excel, pues sabemos que es una hoja de cálculo, por tanto, en una hoja de cálculo su fuerte son las matemáticas. Vimos eso ya en la historia, en ese primer encuentro que dimos como ese cronograma o ese historial, ¿no es verdad? Que quien diseña o quien crea la primera hoja de cálculo y lo hace con todos esos conocimientos matemáticos que él tenía por ingeniero y simuló a toda esa fuente matemática llevarla a una hoja de cálculo. Sabemos que esa primera hoja de cálculo, como ya ustedes vieron y dieron la lectura, ¿no? La comprensiva de que fue VisiCalc. Bien, entonces todo ese mundo en relación a una hoja electrónica de cálculo, también los gráficos no fueron exentos. También esa primera hoja, VisiCalc también manejaba gráficos. Claro que no un gráfico con tanta colorido, quizá en estos días estaba viendo yo una película en la cual mostraron un gráfico en el 2001, un gráfico en el rústico de barra, de columna, y yo veía, oh, cuánto ha cambiado, ¿verdad? De la misma hoja de Excel. Bien, entonces los gráficos son una herramienta fundamental en las matemáticas y en la estadística. Fíjense que nosotros los gráficos, pues lo vemos en ese campo de la estadística, que son los campos sociales, en donde uno puede ver no solamente gráficos de índole político, nosotros vemos que hay gente
encuestadoras, ¿no? Las muy famosas que viven de esos gráficos, de esas encuestas sino que hoy un día un gráfico, pues todas las áreas la pueden manejar, no solamente la estadística, como el grupo de ciencias sociales o esa a las diversas tipos sociales, ¿no? En las que se pueden decir, no, que cualquier área puede manejar gráficos. Bien, entonces en este tema nosotros vamos a ver, quizá ustedes lo manejen ya básicamente, pero vamos a ver algunas técnicas profesionales para crear gráficos y que ese gráfico, que lo que quiere decir es que cuente su propia historia, que la persona que lo vea pueda interpretarlo. Bien, ahora, para poder interpretar lo que uno quiere, uno debe ayudar al gráfico, personalizándolo. Bien. Entonces aquí vemos, ¿no?, todos los tipos de gráficos que nosotros tenemos. Ahí sabemos que estos son de columna, este es el circular o pie, lineal, bien, barra, organigrama, bien, pirámide. Entonces, fíjense, todo ese tipo de gráficos, también nosotros tenemos que tener, pues, el ojo diagnóstico de qué tipo de gráfico, qué variable yo estoy, o la tabla que me va a alimentar la generación de ese gráfico, qué tipo de gráfico yo voy a utilizar. Bien, sabemos que los tipos de gráficos más utilizados son lo de columna, los de circulares o lo de barra o los histogramas, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque se utilizan cuando nosotros vamos a comparar variables. O sea, cuando nosotros utilizamos estos 4 tipos de gráficos, que son los más que se utilizan, pues nosotros estamos comparando una marca con otro, un candidato con otro, una persona con otro, un puesto con otro, o sea, de comparación, y por eso son los más utilizados. Ahora, nosotros tenemos que tener el ojo clínico de qué tipo de gráfico vamos a utilizar. Si es para comparación, le decía que los mejores gráficos son los de columna, son los de pastel o circular y son los de barra. Bien. Entonces, miren aquí, yo le puse 2 gráficos. Lo observan. Déjame ver si puedo subir esta. Sí, se pueden ver. Ok, vamos, yo lo aumenté un poquito más para poder, si podemos disfrutar de ello. Ok, yo le pongo 2 gráficos. Bien, en la cual son gráficas y se pueden generar en Excel. Ahora, no sé si se ven los títulos. O sea, no sé si pueden interpretar a través de de la descripción que tiene al pie del gráfico. ¿Alguien puede interpretar ese gráfico? Dame un segundo para Sí, sí, pausar yo creo. acá. Sí, tiene que Dice, leer lo que dice al pie del gráfico. dice gráfica 1, Ajá. porcentaje de la población hablante de lengua indígena entre 1895 y 1995. Bien, entonces tú puedes decirme algo de lo que interpreta. O sea, en teoría, Sí, déjame cerrar la puerta aquí que están hablando. Ok. sí, ok. Ya. Dice que ese gráfico tiene que representar cuál es el porcentaje dentro de la población total. Tiene que decirme, la línea tiene que tener el tamaño, o sea, la columna debe tener el tamaño Ok. de la población, del porcentaje de la población que habla el idioma indígena. Sí, entonces tú ves los numeritos. La columna más alta que tú ves, ¿en qué año fue? La más alta fue en el año 1900, Se ve un creo poquito que pequeño, 21, ¿verdad? 21, 21, sí, para ayudar. 1921, sí, Sí, ok. Entonces, 29%, algo así. tú lo que se puede describir en ese gráfico es que ahí dice porcentaje de la población de hablantes Hablamos, de lo que hablan alguna lengua. Eso fue en México que se hizo entre ok, un siglo, ¿no? En la 95. Ustedes saben que en México todavía hay población indígena, incluso que tienen dialecto, no hablan el claro. español. Entonces, eso fue un gráfico extraído de un libro de allá mismo. Entonces, fíjate que a un siglo y, por ejemplo, en 1921 hubo un aumento de esa habla indígena, bien. Y entonces hubo un descenso, ¿no? ¿Verdad? Venía en descenso en
1895, hasta hubo un aumento allá y fue descendiendo hasta que fue bien. Entonces, bien, quizá tiene interpretación de que quizá aquí del 1910 al 1921 hubo una mayor o aumentó la cantidad de habitantes indígenas, por eso hubo más, ¿entendido? O sea, puede darse ese caso y así sucesivamente. Ahora, ya con algunas informaciones que tengo del gráfico, pues se le puede dar una interpretación. Sí. Bien, Claro profe, que yo particularmente Ajá, sí. lo interpreto de otra forma. Ajá. Bueno, pues está bien, dígame cuál es su forma de Bien. interpretar. Otro punto que yo veo es, por ejemplo, que de 1895 Ajá. a los primeros, a los primeros 5 años, pues el gráfico descendió 0,9%, o O sea sea, que ya fue usted, en deducción. sí, Y ya que usted está de mí, buscando el análisis exacto, matemático. exacto, Ajá. y que de 1900 a 1910, ya por década, hubo un descenso hasta 1921, donde en 1921 veo aquí que hubo un 24,9, me parece, no lo veo bien. Un 29,29. Sí, Un 29. 29,9 y que ya a Ajá. partir de 1930 el Sí. idioma fue decayendo un poco, o sea, con relación a los dialectos que se hablaban en México. Ok, bien, ok. Entonces, ustedes vieron que hubo dos interpretaciones y tú lo interpretaste por ciertas informaciones que tiene el gráfico. Sí, Así es. ahí hay información, incluso al pie del gráfico hay algo, me orienta los porcentajes encima y me orienta los años que han transcurrido. Entonces, tú le estabas diciendo desde el punto matemático, bueno, pues mire, hubo un aumento que alguno en otra clase que yo di me dijo, bueno, profesor, si hubo aumento de ese dialecto de la lengua indígena fue porque la misma población indígena creció. Bien, ¿entendido? Por eso hubo más. Entonces, todos esos puntos de vista hay que dejárselo. Lo que yo quiero es que el gráfico, para que pueda ser leído, interpretado, nosotros tenemos que ayudarlo. Bien, vámonos a ver con el segundo. Con el segundo, ¿qué se ve ahí? eso parece una onda, Uh-huh. o sea, es parecida como una onda sinusoidal de los Sí, inversores. sí. ¿Tú por qué profesión es la tuya? No, o sea, yo soy médico Ah, ok, general, sí, está pero bien, ok. mi papá es, ¿cómo se? O sea, tiene formación en tema de electrónica y electricidad, entonces ahí Ok, él bien. me ha Sí, hablado porque acerca me de eso. dijiste una onda senoidal, pensé, él tiene conocimiento de ingeniería. Ahora, ¿qué más? Él vio como una onda senoidal, se digo, y es cierto, porque la onda senoidal tiene una conformación de entre cero, aumenta desde 1 positivo, 0 hasta 1 negativo, o sea, es el comportamiento de esa onda. Bien, pero ¿qué más se puede hablar de ese gráfico? Hay Bueno, cambios. Ah, dale, dale. Sí, pueden, ajá. bien, lo interpreto partiendo del eje de cadenada Ajá, cartesiana, sí, perdón. ajá, sí. Puedo ver que a partir de un porcentaje, perdón, a partir de un tiempo hubo un crecimiento en el uso del dialecto. Sí, 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 entonces, pero ese gráfico no tiene relación con el primero. bueno, no tiene que ver nada. Lo que yo No puedo tiene. ver ahí que en principio estaba muy, o sea, era como algo, imagínense que sea un método malo. Sí. Lo están llamando para ese compañero ahí. Ok, está bien. Entonces, ¿qué? Entonces, yo lo que quiero entender aquí, en ese gráfico no tengo tanta información. Fíjate cómo el gráfico dice sin nombre. Entonces, ya le estamos dando a la interpretación que nosotros creemos. Sí. Tú te fuiste por una onda senoidal que tiene el conocimiento. Él se fue, que él me dijo que es cierto, que tiene un crecimiento, un decrecimiento. Bien, en ese gráfico no hay ningún tipo de información. Ahora, con los conocimientos previos que yo tengo, yo puedo, es un gráfico puramente matemático, porque ahí hay una función que se llama f de x, es un gráfico de una función de segundo grado, bueno, ese cúbica, yo lo estoy diciendo por los conocimientos que yo tengo, matemáticos, porque ahí no hay ningún tipo de
de información en donde vemos un crecimiento, vemos un decrecimiento, vemos que pasa por el origen, ¿ves? Una curva, tú dijiste que era algo senoidal, que tiene el comportamiento de una curva senoidal, y es cierto. Es continuo, porque de un solo trazo es que vemos, ahí no vemos interrupción, sino junto. Entonces, toda esa información que yo tengo a previo, pero ahí no hay ninguna información. No sé si me doy a entender. Yo le puse esos dos tipos de gráficos. En una hay cierta información que me ayuda a la interpretación. En la otra no hay ningún tipo de información. Entonces yo tengo que dar a la interpretación. Yo tengo que dejar a la interpretación del usuario. Sí. A eso iba, profe, que al usted mostrarnos el primer gráfico y después mostrarnos esa onda decreciente, uno viene arrastrando información para una interpretación de esa onda. Ajá. Entonces, a eso era que me refería. Y con los conocimientos previos que nosotros tenemos, sí, miren que en el primer gráfico hay información, pero no tanta. Sí. Y ya yo puedo interpretar. En el segundo gráfico, fíjense que ni nombre tiene y no hay ninguna falsa. Sabemos, no es como alguien dijo, uno de ustedes dijo, no es un plano cartesiano que nosotros vimos ahí en un FDX, ya ese es muy puramente, altamente matemático. Bien, entonces con los conocimientos. Entonces, ¿a qué quiero llamar la atención? A que cuando yo, primero en esta diapositiva de los gráficos, yo le decía, bueno, debemos saber qué tipo de gráfico vamos a utilizar de la variedad de que hay. Por ejemplo, para la comparación, yo le decía que los más utilizados son los de barra, columna, circular, histograma. ¿Por qué? Porque son los que se recomienda cuando se va a comparar variables. Por ejemplo, voy a comparar dos candidatos, dos marcas de un producto, dos personajes, ¿tú entiendes? No dos personajes, varios personajes para no limitarlo a dos. Entonces me doy a entender. Otros gráficos, por ejemplo, si voy a comparar, yo no puedo utilizar un gráfico de un diagrama polar o uno de burbuja o uno de dispersión. Sí. Yo tengo que ver, entonces esa es la técnica que yo debo saber. Una de las partes de la técnica es qué voy a graficar y qué tipo de gráfico voy a graficar. Por ejemplo, en el lineal sí voy a graficar una ecuación matemática. Ahí sí me cabe. Pero para graficar una ecuación matemática, ¿puedo utilizar un circular? No. Porque él te puede generar, pero la información se distorsiona y el lector puede malinterpretar lo que quiere decir el gráfico. Y realmente para eso sirve una gráfica. La gráfica ayuda a la historia o ayuda a su informe. No sé si me doy a entender. Entonces sí, claro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear aquí? Nosotros vamos a crear cierta técnica que si yo creo un gráfico, yo tengo que a través de esos tips que vamos a dar esa técnica, pues vamos a ayudar de que quien lo lea lo interpreta fácilmente. No le vamos a dejar a la interpretación. En estos días yo estaba en una conferencia y alguien utilizó un gráfico de burbuja donde no cabía de burbuja. Uno como tiene el ojo clínico y él duró casi media hora explicando. Mire cómo nosotros hemos pasado un tiempecito explicando lo que es ese gráfico, ¿entendido? Y a la interpretación de nosotros. No se puede dejar a la interpretación sino lo que usted quiere que ese gráfico tenga su propia historia. Bien, entonces dice aquí, la creación de gráficos en Excel ofrece la posibilidad de transformar imágenes que en última instancia cuentan una historia. Nosotros tenemos que ayudar que cuente esa historia. Nosotros no podemos generarlo así. Bueno, pues creamos el gráfico, lo generamos, bien, y sabemos generarlo, pero tenemos que ayudar a la interpretación y que cuando el espectador lo vea, él sepa interpretar el gráfico. Entonces dice, con demasiada frecuencia se crean gráficos, solo porque sí, pero los gráficos pueden ser la base de decisiones comerciales. Gráficos efectivos pueden empezar la situación actual de un negocio. A la toma de decisión puede ayudar los gráficos. Entonces, si se crean correctamente, muchos gráficos pueden contar una historia sin necesidad de explicación adicional, que eso es lo que debemos hacer.
Ah, no, usted se para ahí, la gente ve el gráfico. Ah, no, espérate, él está hablando de la venta de productos. Este producto se vende, en este mes se vende más, se vendió. Bueno, ya eso usted le da con esa técnica que nosotros vamos a aconsejar aquí. Bien. Entonces, fíjense aquí, nosotros, para eso, pues nosotros aquí tenemos, yo le decía que tengo esta tabla aquí, que es que me va a alimentar el gráfico. El gráfico no se genera por sí solo, sino que una tabla lo alimenta, en donde hay valores alfabéticos o alfanuméricos y valores numéricos. Bien, entonces miren aquí, yo voy a graficar estas ventas de yates, voy a crear alguna técnica. Aquí estos 33, no voy a utilizar, son 33 millones, por supuesto que un yate al precio de no cuenta 33 pesos, sino 33 dólares, sino lo voy a hacer en base a millones. Ahora, yo podría utilizar 33,000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, hay ese número que será un poquito poco de interpretar, a menos si yo no pongo los separadores. Sí, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una técnica que lo vamos a acompañar, que cada quien, ese dato es numérico, pero vamos a crear esta técnica de que si son números bastante elevados, lo que vamos a hacer es que el dato siga siendo numérico, pero le vamos a adaptar la variable que se llama millones. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, resalto la columna, clic derecho, formato de celda. En formato de celda me voy aquí en personalizar y aquí creo una mascarilla, lo que le llamamos mascarilla, en donde yo le voy a poner un numeral y entre comillas alterna 34 millones para que se le agregue a ese dato numérico. Yo lo que he hecho es lo siguiente. Déjenme ok, ¿qué pasó? Que no me quiere dar la doble comilla, que me está poniendo punto y coma. Déjenme ver. Okay. Déjenme un segundito. Veo que no. Yo le agrego el numeral. Me lo voy a explicar ahora. Disculpen. Numeral. Okay. Y millones. ¿Y por qué me da? No, me parece que mi pantalla. Ok. Yo lo que he hecho, en verdad, un numeral a ese formato personalizado. Yo dije, mira, tú vas a coger un número y, entre comillas, la palabra millones a ese formato personalizado, millones, para que acompañe ese número con esa constante. Bien, millones. Bien, ok. Y con esto yo le doy aquí a aceptar. Bien, ahí está. Bien, ahí está, millones. El dato sigue siendo numérico. Fíjense que si yo me coloco aquí, le doy F2, es un número que hay, aunque con esa constante, ahí no va a tener problema, porque si lo pusiera alfabético, ahí sí no me puede graficar porque fue siendo texto. Pero aquí con ese formato personalizado, pues yo le agregué millones. Sí, hasta ahí claro, sí. Entonces estoy ayudando a que la persona interprete fácilmente. Estoy ayudando a que la gente interprete que fueron en millones que se dieron. Bien, se vendieron, ok. Entonces, aquí puedo generar el gráfico. Recuérdense que lo podemos generar. Sombreando esto, me voy a insertar. Voy a hacer uno de barra. Miren aquí, están todos los tipos de gráficos. Yo creo que ustedes han manejado bien eso. Si no lo manejan bien, me dice, profesor, al paso, que con esto no hemos, eso son técnicas que estamos dando. Entonces, fíjense aquí, le dije que iba a pedir uno de barra, pero barra 3D. Bien, aquí está. Bien, miren cómo inmediatamente cae el gráfico encima de la tabla. Yo lo puedo acomodar donde se vea, pero no es bueno siempre tenerla ahí. Si quieren lo independizan el gráfico. Yo lo puedo trabajar ahí mismo, en la misma hoja, no hay problema. No tengo problema. Pero lo voy a independizar de que tenga su propia hoja. ¿Cómo lo hago? Miren, aquí cuando yo genero el gráfico, pues me sale, al estar seleccionado el gráfico, me sale una pestaña que se activa de llamado diseño. En diseño ahí yo le voy a decir mover gráfico.
para que sea independiente de la tabla. Si quiero trabajar ahí, pues puedo trabajar ahí mismo con ella, ¿entendido? Pero lo voy a hacer independiente para que tener la tabla aparte y el gráfico aparte. Entonces aquí dice mover gráfico, aquí le digo hoja nueva, que se vaya a una hoja nueva. Y ahí voy a aplicar en una hoja nueva, pues inserta una hoja nueva de cálculo, una hoja nueva de cálculo, y aquí tengo el gráfico independiente de mi tabla. Bien, recuérdense que ese gráfico va a aumentar, está vinculado con la tabla, está vinculado porque si yo hago algún cambio, también el gráfico lo experimenta. Sí, están vinculados. Eso le llaman vincular. Vamos a dejarlo en 33. Entonces, ¿qué técnica que vamos a utilizar? Bueno, vamos a ayudar que ese mismo gráfico cuente, con esta técnica, cuente su propia historia, que cuando lo vean, pues puedan interpretar. No vamos a dejar a la interpretación porque podemos fallar o podemos... Yo lo que quiero es que se vea ahí la venta de los yates. Bien. Entonces el título, por supuesto, va a tener un título y hay que identificar qué fue. Vamos a ponerle el título que lleva, ventas de yates. Yo puedo poner la venta de yates. Y puedo ponerle de lujos para que se sepa, lujos. Bien. Ok, bien, entonces aquí, fíjense que aquí tengo lo que son los yates, eso es una de las variables, puedo aumentar un poquito la 12 y negrita para que se vea el nombre del yate. Creo yo, vamos a aumentar un poquito más a 14, ahí sí, ahí se ve un poquito más. Bien, entonces aquí están las divisiones por millones. Entonces, fíjense que yo no sé si ustedes llegan a ver una escala que va con los millones que están en la parte horizontal. Bien, porque en la parte vertical están identificados los yates y en la parte horizontal las cantidades, bien, en que se ve de venta de esos yates. Bien, entonces aquí hay unas escalas, no le podemos dejar a interpretación de la escala, vamos a ayudarlo a que sea preciso con cada barra. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Vamos a identificar el valor de cada barra, lo vamos a hacer ¿cómo? Lo vamos a hacer señalando si selecciono una barra, pues selecciono toda la barra. Y si le vuelvo a dar clic, pues ahí selecciono una. Bien, necesito identificar encima de cada barra las cantidades en que fueron vendidas. Entonces señalo, di un clic fuera para volver a agarrar la barra. Cuando le doy un clic, ahí veo que selecciona toda la barra y ahí le doy encima de la barra, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Cuando le le agrego etiquetas de datos con esto, ¿qué quiere decir? Que estoy poniendo los valores de cada barra, que ahí está muy pequeño, puedo seleccionarla toda, vamos a aumentarla para que se vea un poquito más. Ahí se ve, y negrita. Ven, ahí se ve más. Incluso puedo seleccionar una de ellas y retirarlo un poquito para que se vea el valor de cada, porque la misma barra pues están tan cerca que lo voy a retirar más para que se vean los valores. ¿Ve? Estoy ayudando a que el gráfico se pueda interpretar. Esta técnica es aquí, ok, y aquí. Okay, ahí, ¿ve? Entonces vamos entonces a quitar ya si tengo los valores encima de la barra, pues ahí hay la escala que yo la veo por ahí, le doy una de ellas y le doy a delete para suprimir, para que el gráfico quede limpio. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos incrustarle una imagen alusiva al gráfico para realzar, ¿no? Esa técnica para hacerlo más llamativo y que cuente su propia historia. Puedo buscar en Googleo, ¿no? Por ahí. Me siguen. Yates de lujos. Para buscar una imagen y ser incrustada. Imágenes. Ahí ustedes descargan la una.
por ahí yo vi una que me gustó, déjame ver. Ya yo lo tenía ahí, pero ya ustedes saben que pueden buscar cualquier imagen. Yo descargué una, la tengo por ahí. Me gustó uno, no la veo ahora mismo. Uno que se ve como luces y cosas. No. Ok, yo lo tengo por ahí. En fin, es que ustedes escogen cualquiera, descargan, guardar imagen como, y la van a descargar. Bien, ya yo la tengo por aquí descargada. Saben eso, ¿verdad? Cómo descargar una imagen y mantenerla en su escritorio ahí o en su PC. Sí. Claro, man. Clic derecho, guardar imágenes como. Ahí usted la dirige donde quiera. Si quiere la dirige en documento, ahí está, bien. Y guardar. Bueno, ya yo tengo una aquí que ahorita me gusta esa imagen, por eso que está aquí. Yo la guardo aquí, esa imagen, déjame abrírsela a ustedes. Yo la guardé ahí, por eso no la veo, por eso no la descargué. Déjame abrirla con esto. Foto también. Miren, ahí está. Ya yo la había descargado. Bien, esa, ¿no? Me gustó mucho y por eso la guardé. Bien, ya te de lujo. Bien, esa es la que voy a incrustar. Yo la descargué y la guardé por ahí. La voy a incrustar en mi gráfico. Recuérdense que estoy aquí. La voy a incrustar. Para incrustarla, ¿qué hago? Voy a darle clic derecho en un área donde no toque nada. Mírenlo ahí, clic derecho. Y en formato de planos laterales. Bien, le doy aquí, selecciono. En formato plano de laterales, como voy a incrustar una imagen, no voy a trabajar con bordes, se me abre, ¿no? Me activa este panel en la parte derecha de formato de planos laterales. Vámonos a relleno. En relleno vamos a buscar, ahí sin relleno, relleno sólido, hay varias opciones ahí, pero a mí me interesa la que dice rellena con imagen o textura. Si selecciono ella, lo primero que hace se pone una, bueno, lo tenía, ella se incrustó ahí porque ahorita lo estaba haciendo y por defecto entró ella ahí. Pero ahí lo que le sale es una textura. Vamos a ver, relleno de trama. Ok, relleno degradado. Ok, bien aquí. Pero voy a tomar la que dice relleno con imágenes. Ahí le va a hacer una textura y tengo que buscar el archivo. Busco el archivo. Ven, aquí me va a dirigir ¿dónde? Y busco la imagen. Ahí le doy insertar. Y va a insertar la imagen. Ahí se entendió. Sí, sí, está bien claro. La opción relleno con imágenes me va a dar archivo. Ahí se le va a llenar de una textura ahí. Pero ustedes van a obviar la textura. Y van a buscar archivo y van a dirigir dónde está la imagen. La imagen se inserta, se incrusta bien dentro del gráfico. Entonces ya aquí, miren aquí, tengo que hacer algunos cambios porque no se ven los números. Entonces aquí, ¿qué yo voy a hacer? Aquí señalo los valores. Puedo ponerlo en una letra roja o blanca. Y un relleno blanco vamos a ponerle para que se vea mucho mejor. Ahí ven, ahí se ven los valores mejores. Sí, lo ven ahí, que hice la combinación para que pueda ser leído los valores. Bien, entonces, ¿qué hago? Miren, puedo cambiar el color de las barras. Agarro una barra, la agarra todo, le doy otro color y cambio aquí en el mismo relleno, en la ficha de inicio. Puedo poner esto, podemos ir cambiando ya al gusto de nosotros. Es lo que estamos haciendo esa técnica para que esto se vea, se interprete, cuente su propia historia. A ver si puedo poner esto. Está muy
Chillón. Bien, ahí está. Bien, entonces ahí está mi gráfico. Aquí puedo poner un poquito más negrita. Puedo aumentar la letra si quiero. Que se vea un chin más. Bien, ok. Aquí también. Ya esto. Si quiero quito esto, porque ya yo no, esto era cuando la escala que lo necesitaban, esos valores que están en la línea horizontal del gráfico, al pie del gráfico, porque ya están identificados. ¿Ves? Como ahorita era por escala, pues podía no necesitarla ahora. Y si no la necesito, lo puedo quitar. Bien, aquí elimino para que coja un chin de anchura. Bien, ahí está. Ya puedo cerrar esto aquí. Y aquí tengo mi gráfico. ¿Ven? Puedo el gráfico llevarlo a donde yo quiera. Recuérdense que yo puedo, a través de estas herramientas, puedo llevármelo, si no lo quiero en la hoja de cálculo, puedo llevármelo, ¿verdad? A través de una imagen y llevármelo y pegarlo donde quiera. Aquí lo tengo, puedo pegarlo en una hoja de aquí, en una hoja de, y aquí puedo aquí puedo orientación vertical para darle un poquito más de tamaño. Ya usted con el gráfico puede llevarlo, ¿verdad?, a una diapositiva y ahí tiene su gráfico. Bien. Entonces ya ahí pueden ver el gráfico. Ya el gráfico ahí cuenta una historia. Bien. Y se puede interpretar. Ventas de yate de lujo, ya tiene el título. Los nombres de los yates están de forma vertical con cada barra y los valores están ahí. Si usted quiere, puede poner al pie del gráfico ventas, puede ayudarlo también, ventas de yates de lujos, lujo en República Dominicana. Sí. En el periodo puede alimentar. Recuérdense que al pie del gráfico, el gráfico también puede ayudar. En el periodo de enero, junio del 2022. Bien. Fuente, pueden ponerle la fuente. Almada, y pongan la Almada Dominicana. Bien, así. Bien, y ahí tiene su gráfico. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe. Ajá, sí. La imagen que está en la práctica que usted envió, usted la puede enviar, ya sea por aquí o por el grupo. Sí, no, yo lo voy a enviar y yo lo voy a hacer, ¿oyeron? Las instrucciones. Recuérdense que No, yo porque ya más o menos, de mi parte yo sé ya lo que voy a hacer. Ya yo vi No, sí. esa Sí, explicación. yo te entiendo, yo lo puedo mandar así, pero está ahí. También yo te voy a dar una técnica de cómo tú estás dentro tú lo puedes. Bien, ¿alguna pregunta? Eso se va a explicar, porque acuérdense que nosotros los maestros tenemos, independientemente tengamos el tema, pues tenemos que explicar cómo se hace la práctica. Sí, yo sé, profe, pero... Te voy a dar la técnica de cómo tú la puedes también, no te la voy a mandar por el grupo, sino de ahí mismo tú la puedes hacer, sí. Porque estamos hablando, ¿de qué estamos hablando el tema? Técnicas profesionales para crear gráficos. Entonces te la voy a dar la técnica para que tú coges imagen de ahí, sí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, está muy bien, gracias, profe, por la duda. Okay. Si la dudas, si termina la clase, pues si no te la he aclarado, pues tú me la vuelves a hacer, oíste. Lo que pasa es que Está bien clara, era eso, porque yo le daba
le doy a copiar luego para pegarla en una carpeta, pero no quiere pegarse. Por eso era que yo estaba preguntando, usted sabe, pero no era por nada malo. No, pero yo te voy a dar la técnica. Cualquier cosa tú, Ok. si no te respondo, pues como quiera te tengo que dar la respuesta. Bien, ahí está. ¿Alguna pregunta? Entonces, de eso se trata la práctica. Vámonos a la práctica. La práctica está aquí. Bien, que es la práctica número 3. Dice, el presente ejercicio cuenta de 2 hojas. Miren, señores, yo he visto, ojalá y salga en la grabación, en diferido, que mucho lo que me mandan, yo quiero que me mandan en el mismo libro, corrijo, con algunos lo han hecho, otros no, lo que otros han hecho es que suben la práctica. Yo quiero que se trabaje en el mismo libro que le estoy descargando. Ustedes adicionan una página y pueden practicar un número 1 en el nombre de esa página, pero que se trabaje con las instrucciones y con los datos que yo le doy. Sí, porque algunos lo están haciendo en un libro aparte, dejan las instrucciones y suben el libro aparte. No quisiera que trabajaran aquí así. Se la dejé pasar la 1 y la 2, pero lo correcto es que usted desarrolle la práctica en el mismo libro con las instrucciones que se le dan. Los datos usted lo toman, generan una hoja nueva, usted lo que tiene que ponerle esa hoja, identificarla como práctica 1 y ya, y guarden eso con las instrucciones y suban ese mismo libro. ¿Me doy a entender? Comprendido. Y ojalá a partir de esta, pues, o lo que no la han subido y ven y observen este diferido, pues, que sepan que se debe trabajar en el mismo libro donde están las instrucciones y los datos de eso. Usted adiciona la hoja, una hoja y le pone práctica 1 a esa hoja, pero tiene que ser en el mismo libro. Bien. Entonces vámonos a lo que es la práctica 1, que aunque ya ustedes saben lo que van a hacer, siempre es bueno interpretar, ¿verdad?, las instrucciones en el mismo libro y con los datos que uno le da. Bien, voy a dejar de grabar ahí para que me está sucediendo de que dejo consumir la hora y entonces no lo puedo unir porque es muy pesado. Para empezar la nueva práctica, voy a dejar de grabar y voy a poner a grabar de nuevo. Sí, me disculpan un momentico. Bien, entonces vámonos a explicar pues la práctica de esta semana, de esta unidad, que son técnicas profesionales para crear gráficos. Me dice, con la información que está en la hoja de datos, mírenlo ahí que se identifica, crear un gráfico de columna ahora, sin la columna número y total. ¿Qué quiere decir eso? Que en datos yo tengo una columna que se llama número y tengo otra columna que se llama total. No quiero. Va a ser con la provincia, esas 3 columnas que estoy señalando, provincia, hombres y mujeres. Piense que en esa primera instrucción se lo estoy diciendo sin la columna número y total. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que este es un gráfico, no quise ponerla toda la provincia. Ese fue el 9º censo poblacional del 2010 que tuvimos. Fíjense que ahora en nuestro país, cada 10 años los países se tienen que involucrar, ¿verdad?, en contar su población y su vivienda. No lo pudimos hacer en el 2020 porque por la situación de la pandemia y ahora muchos países se están actualizando con esa población, pues se va a hacer ahora. No sé si ustedes han escuchado que ahora en septiembre o octubre que se va a realizar y se están pidiendo personal para reclutarlo, para aplicarlo, ¿verdad? Y para que sean supervisores. No sé si ustedes han escuchado esa información de que ahora, déjame ver si puedo buscar la fecha de nuestro, va a ser el 10º censo nacional, población y vivienda. Profe, ¿y no hay algún link para uno inscribirse para participar? Sí, claro, ellos lo mandaron, toda esa información en los periódicos y todo. O sea, para participar
trabajar Sí, en sí, ese censo, para sí, claro, reclutarme en el censo. eso era lo que más había, dice el presidente. Ok, A ver, mírenlo aquí. La ONU lanza plataforma digital para el reclutamiento de 35,000 personas. Bien. Miren ahí, no sé cuándo es que lo van a hacer, déjame ver. El 10º, mírenlo ahí. Se llevará a cabo del día al 24 de noviembre. ¿Ven? Y aquí, el que le interesa, miren, el reclutamiento. Reclutamiento, usted le da ahí. Déjeme ver si me lleva así. Pues ellos están buscando 35,000 personas. Ahí, ¿no? Ya a usted, si le interesa, sabe dónde entrar. ok, yo voy a entrar ahorita cuando termine la reunión Eh, para ver. incluso Hay se que, dio hasta, hay que tratar de hacer un ajá, sí, cursito que dan escucho. en la misma No, no, plataforma. no. Claro. Hay un cursito o sea, como para capacitación. En teoría hay que tomar Sí, el sí, cursito sí. primero, pero hay que tratar Usted, de aplicar ahora porque hay que tomarlo. Yo no lo he participado, pero hay algunos amigos míos que sí están tomando el curso remoto y sí, en ok. teoría depende de la calificación, ver si te van a colocar como supervisor o como trabajador de campo, algo así. Sí, Pero hay que sí, hacer el porque curso miren, con tiempo. son 35,000 personas, ¿ven? En donde van a encuestadores, que son los que van de campo, y los supervisores. Ahí tiene que haber un perfil incluso que domine Office, y ya él me dice que hay que hacer un curso virtual que lo están preparando para ese fin. Va a ser pagado muy bien, porque incluso en algunas de las informaciones que uno ve, eh, yo escuché que eran 25,000 pesos para lo de campo y no sé cuándo la otra. Pero hay un perfil. El que le desea, le interesa, pues puede entrar a la Oficina Nacional de Estadística y ahí se pone al día. Bien, entonces, pero lo de nosotros es la situación de que yo esta data, eh, esa data le llamamos data gruesa. Bien, data gruesa, digo, ya ahí está fina, porque recuérdense que data gruesas van a ser lo que empadronan, ¿no? Y luego ya ahí se vio el conteo, ya esa data está fina y está procesada. Porque recuérdense que ahí ya los empadronadores llevan los formularios y todo eso, ¿no? Y es una data gruesa, entonces reordenarla se convierte fina ya. Entonces no quise poner la 32 para no, sino que cogí la de primeras 10. Bien. Entonces aquí, provincia, hombres y mujeres, eso fue hasta ese momento en el 9º censo, en el 2010. Por supuesto, ya la población ha ido creciendo. Entonces, ¿qué yo digo aquí? Con la información que está en la hoja de datos, crear un gráfico, ya dijimos que esa columna número y total no van. Luego de crear el gráfico, rellenar los colores azul, las columnas que identifican a los hombres y agregarle su valor encima de cada columna. Bueno, pues vamos primero a generar el gráfico. Lo que vamos a hacer es aquí datos. Ya sabemos que agarramos estas dos cosas aquí. Estas dos informaciones, esas tres informaciones. Me voy a insertar. Ya le decía que era un gráfico de columna. Vamos a coger la columna 3D y mírenlo aquí. Ya ven, ahí me da, no lo vamos a generar ahí, vamos a mandarlo que sea independiente. Lo mandamos independiente es mover gráfico. Ya sabemos que aquí se me activa la fila diseño encima de la tabla. No lo podemos dejar así. Mover gráfico independiente, hoja nueva. Ya, entonces sigo las instrucciones. Luego de crear el gráfico, rellenar de color azul la columna de los hombres y de color rosado, señores, que hubo gente que debemos saber qué colores nos están pidiendo en las instrucciones, porque en la primera práctica están poniendo colores, digo yo, que no están interpretando bien los colores y lo están haciendo como no sé, y no son los colores. Y por eso voy a quitar el punto porque hay que leer bien las instrucciones, sí, y qué se le pide. Entonces aquí vámonos a nuestro gráfico. La columna de los hombres. Aquí, ¿verdad? Vámonos. Estos son. Vamos a ver en Santo Domingo quiénes son más. Puedo ayudarme con esa data. Por supuesto, los hombres son más en Santo Domingo. Bien.
y las mujeres que. Entonces me voy a mi gráfico 2, agarro todas las columnas, ¿verdad? Ya sabemos cómo, un clic, ahí se agarran todas. Nos vamos al color y ahí vamos a buscar el azul. Azul. Y las otras son rosadas, bien. Busco el color, aquí no hay rosado. Más colores. Busco un rosado, bien, y le doy a aceptar, bien. Ahí está, bien. Entonces, seguimos leyendo las instrucciones. Ya tengo las columnas identificadas. Bien, ahora vamos a llenar de color rosado las columnas que identifican a las mujeres y agregarle su valor encima de cada columna. Lo que hicimos es, recuérdense que ahí están agarradas todas las mujeres. Clic derecho, agregar etiqueta de datos para ponerle el valor encima de. Así lo hacemos con las columnas azules, que son los hombres. Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ahí estoy identificando. Bien, si quiero, para que no queden tan, puedo alejarlo un poquito más. Recuérdense de poner la negrita. Aquí, ¿verdad? Si debemos ayudarnos, señores. Buscar la técnica, ¿no? ¿Verdad? Que los valores no se junten. Separándola, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ayudarnos. Ya ustedes sabrán su técnica. Bien, sí. Para que se puedan interpretar pues esos valores, porque ahí se juntaron. Puedo ampliar un chisme esto aquí. Bien, ya esas son cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Para poder que cada quien pueda leer estos gráficos. Bien, ahí está. Me di cuenta aquí que las mujeres son más en La Vega. Miren la barra ahí. Bueno, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más? Sigo leyendo las instrucciones. En el título del gráfico digital, lo siguiente. El noveno censo, si quiero me llevo este título aquí. El noveno censo. Aquí en el título, por censo. Bien. Me lo voy a llevar al título. Vamos a ver si puedo. Porque ahí lo manda. Bien. Ahí está bien. Vamos a darle una negrita. Bien. Aquí. Los valores. Negrita también para que se vean esos valores. Y aquí en lo horizontal. También una negrita. Bien. Hacer. Y aquí también. Bien, ok. Entonces, fíjense la escala no la necesito porque ya puse los valores. Pues le elimino. Vamos a seguir las instrucciones. Incruste el gráfico la imagen que se observa en la hoja de datos. Entonces ahí es que viene, que responde a lo que él me dice. Profesor, miren lo que usted tiene que hacer. Primero, hay una herramienta que se llama recorte. ¿Se le expliqué? Usted busca ahí si es Windows que tiene recorte. Si es recorte, ¿verdad? Mirenlo aquí, esta herramienta. Miren, Snipping Tool. Pues yo lo tengo el sistema operativo en inglés. Pues aquí ya yo copio la imagen, mirenla ahí. Eso es lo que usted no tiene que guardarla ni nada. Y con esta, aquí. Ya aquí la tengo, ahí lo guardo, miren. Guardar como. La voy a guardar en descarga. ¿Vio la técnica que estoy utilizando? Y aquí pongo imagen censo. Bien. Y le doy a guardar. Ya ahí no tengo que guardarle en ninguna parte, como usted dice, descargarla. Ahí usted la tiene esa gráfica en
la práctica, y entonces vamos a incrustarla, porque esa es la número 5, incruste el gráfico de la imagen que se ve en la hoja de datos. Me voy aquí que yo hago, recuerden ese clic derecho, formato de planos laterales, viene aquí, relleno, ¿verdad? Relleno con imagen o textura. Puede hacer que me salga la de el yate, pero ahí no necesito el yate, vamos a ver. Ahí me puso la del yate, yo no necesito la del yate, yo quiero la que tengo. Imagen de censo, ahí está. Bien. Aquí está, mírenla ahí. No la quiero aquí, déjame ver si la puedo quitar de aquí. Así, lo que pasa es que, ok, ahí está. Bien, entonces, mírenlo ahí, ¿qué más? Se vio lo que hice con la imagen. Ahora vamos a seguir las instrucciones. Mover el gráfico a una nueva hoja en blanco. Ya lo hice desde el principio, ¿se acuerdan? Lo que no hice fue que el gráfico quede en el dato, sino que la moví a una hoja, una hoja nueva, ya lo hice. Y guardar el libro con el nombre práctica 1. Archivo, guardar como práctica 1 y así mismo lo van a subir. Subir el espacio correspondiente y ya ahí está su gráfico. Yo creo que es bastante fácil esta práctica de gráficos. ¿Qué dicen? Aquí tengo que buscar el contraste de que esos números se puedan leer haciendo el contraste. Recuérdense que vamos a utilizar técnicas de que esos números se puedan leer. Bien, ahí está. Bien. Vamos a subir esto. Aquí la subí. Y ahí está. Bueno, la subí. Vamos a ver si lo pongo en 10. Ok, ahí está. Aquí. Lo que tenemos es que buscarle esa técnica, ¿no? La que nos ayude a que esa información se vea bien. Y ya ahí está su gráfico con técnicas profesionales, ¿ven? Queda su gráfico así, guardan dentro de la misma data práctica con las instrucciones y la data, su gráfico general la guardan y suben. Bien, el joven que me preguntó que cómo él hacía que la gráfica pudiese guardarla, no sé si le respondí con la técnica que le dije. Sí, profe, ya incluso la agregué Ok. Usted está atrás. a la gráfica. Ok, bien. Entonces, con él, recuérdense que yo lo que hice fue buscar una herramienta llamada recortes ni pintura. Ahí mismo la capturo y ahí mismo guardo y yo no tengo que descargar ni mandársela por ahí porque esa información ustedes la tienen aquí. Sí. ¿Qué dicen? Entonces, bien, eso ya sería nuestra tercera práctica. La suben, no sé qué grado de dificultad encontraron ustedes. No, te parece que se ve bastante clara. Sí, ok, bastante clara. Yo creo que, no sé si alguien dominaba ya esta técnica. Yo en mi caso no sabía muy bien esa parte ahí, ¿no? Ok. ¿Había trabajado con gráfico anteriormente? No, hubiese utilizado Excel, pero no la parte de gráfico. Ok, Sí. bien. Eso es lo que es. Ya sabemos que los gráficos son bastantes. Excel te lo genera inmediatamente, pero hay que utilizar ciertas técnicas para que el mismo gráfico pues cuente su propia historia, que
se pueda interpretar. Bien, ahí el que lee ese gráfico sabe que es del 9º censo y que utilizamos esas 10 provincias y ahí vemos la cantidades recuérdense que nosotros podemos llevar ese gráfico a un informe, a una diapositiva, a un documento y ponerle al pie del gráfico para ayudarnos, ¿verdad?, a la interpretación. Aquí se puede interpretar, ¿verdad?, que en ciertas provincias, una cosa que yo me di cuenta de ese censo es que aquella vez, pues, aunque ustedes no lo crean, siempre nos han dicho que las mujeres son más. Los espacios donde uno está, hay más mujeres, pero aquella vez ese censo generó de que somos más hombres que mujeres, cosa que en los espacios donde uno se mueve, uno sabe que, por ejemplo, en las aulas de las universidades, como uno se encuentra, hay más mujeres, ¿verdad?, que hombres. Incluso en algunas empresas donde yo trabajo, yo soy docente, y hay más docentes que docentes mujeres que docentes hombres. Y ese censo arrojó de que independientemente había más hombres en nuestro país que mujeres. Vamos a ver qué arroja este décimo. En los espacios, no sé si ustedes, en los espacios que ustedes se mueven, pues observan de que las mujeres dominan, o sea, son más mujeres en los espacios, tanto de las universidades, tanto en los espacios laborales. No sé si se han percatado de eso. Lo que pasa, profe, es que siempre, en realidad, siempre hay más nacimientos, digamos, siempre hay más hombres que mujeres. El tema es que nace más hombres que mujeres, también mueren más varones que niñas tempranamente. Pero también depende mucho del ambiente en el que uno se desenvuelva, porque, por ejemplo, en el ámbito docente, especialmente en las universidades, siempre van a haber más mujeres que hombres, pero dentro de la misma universidad hay departamentos que tienen predominio masculino y otros, o sea, por ejemplo, las ingenierías típicamente son masculinas. Sí, hay carreras que son más presencia. Depende mucho. Claro, depende mucho. O sea, yo le digo porque, por ejemplo, hay un tema que el censo muestra la fotografía completa, pero cada quien ve una parte porque cada quien vive en una parte de la fotografía. Pero depende mucho del área en que uno se desenvuelve, porque, por ejemplo, es cierto, la docencia, la mayoría son mujeres, y la enfermería, la mayoría son mujeres. Sí. Pero hay otras áreas en las que la mayoría son hombres. Depende mucho del área en que uno se desenvuelve. Sí, claro, yo le decía que eso va a depender en las áreas, porque en donde la universidad donde yo doy, yo veo más estudiantes que hombres. Hay carreras, ¿no?, en las que son más masculinas, si se puede decir, porque son la gran mayoría de las carreras de ingeniería pues están más pobladas por los hombres, pero hay otros en donde las mujeres están pobladas, por ejemplo las humanidades, en los profesores, por ejemplo, que va a estudiar magisterio, saben que ya hay más presencia femenina, ¿ven? Sí. Y en algunos puestos, por ejemplo, donde yo trabajo, como le decía, como el magisterio, pues tiene más presencia femenina que masculina. Donde yo trabajo son muy pocos los hombres docentes, pero hay más mujeres docentes. O sea, también va a ser, por ejemplo, uno entra a un colmadón y ¿dónde usted cree que va a haber más hombres o más mujeres? Incluso uno está viendo. Ajá. ¿Alguien quería decir algo? Eso pasa igual que la carrera de informática. Sí. Que la estudian más hombres que mujeres esa carrera. Ajá, sí. Pero es lo que te estoy diciendo, que ese 9º censo arrojó que éramos más hombres que mujeres. Creo que sí. En algunas provincias en ese censo podemos verle la tabla. En La Vega. La Vega era. No, ¿dónde era que más? Bueno, yo creo que aquí siempre ha sido más hombre. Ah, no, aquí.
en la romana hay más mujeres que hombres. Bien. Vamos a ver ahora qué nos arroja el censo de ahora. Claro que ese censo no es hace ya 12 años que se hizo y que las cosas han ido creciendo. Que la población y la vivienda han ido creciendo. Fíjense que en algunos países ya no hacen censo. Por ejemplo, España no va a hacer censo porque miren todos los recursos. Yo no sé si la noticia dice la cantidad de recursos que se van en este censo. Son enormes en censo, ¿no? Los recursos. Sin embargo, miren la situación. Ya lo que hay que tener, ojalá que a partir de nuestro país, de esta experiencia que se vive de este 10º censo, pues las instituciones que se requieren a eso mismo, a población, a vivienda, pues tengan esa data fina y que se vaya alimentando con los registros que se den a partir de. Me explico. En España, escuché, todos los países están haciendo censo. España no lo va a hacer porque España se preparó para que ellos tienen, ¿no?, esa cantidad de población. La data está vinculada a los fallecimientos, a la natividad, bien. Recuérdense que si fallece alguien, eso se tiene que, el Estado civil tiene que dar una acta de defunción, pues ya ahí entonces ese ser humano hay que descontárselo a la población que hay. Si nacen, hay que sumársela. Ven, en vivienda, pues cada municipio regula. O sea, no sé si me doy a entender. Y esa data se va a ir alimentando día a día. Como ese inventario que nosotros tenemos en los almacenes, iniciamos, ¿verdad?, con un inventario y ya a través de esas cajas donde tienen los códigos de barra, están en línea, ¿no?, ¿verdad?, y van restando esos productos que salen y esos productos que llegan. No sé si no sé si me doy a entender. Y ya hay países que están montados en eso y no tienen que hacer, ellos saben su data día a día. No sé si me doy a entender. Sí, es como una especie de inventario. De inventario humano y de vivienda, ¿ve? Entonces eso es lo que hizo España, que se montó en esa tecnología de tener un inventario humano. Uno diría inventario humano, pero hay los organismos, las instituciones que así pues están en línea. Bien, eso ya es un país, ¿no?, ¿verdad?, que mira esa visión. Por ejemplo, los chinos son así, un inventario humano. Ellos tienen un control de natividad, un control de población, porque ellos saben muy bien que son muy numerosos, ¿tú entiendes? Entonces, eso mismo ha pasado con esos países. Nosotros, ojalá que a partir de ese 10º censo sea así, un inventario que nosotros, los que mueren, los que nacen, incluso los extranjeros que nacen, todo eso está, esa data fina, pues está al día en esos países desarrollados que invirtieron, ¿no?, para tener eso. Y entonces, porque realizar un censo, señores, se va demasiado dinero. Entonces, si ya tú dejas esa plataforma hecha y que el día a día, pues, ¿cuántos murieron? Quítenlo del censo de población. ¿Cuántos nacieron? Súmanselo y eso es frecuentemente. O sea que esos países se organizaron para tener ese desarrollo así y ya no es necesario un censo y dedicar tantos recursos que se van a un censo. Bien, creo yo que entonces, no sé qué le ha parecido pues el tema, el encuentro. Ya tendríamos nuestro cuarto y último encuentro, que sería, ¿no?, ¿verdad?, el próximo miércoles a las 8, y ya ahí haríamos, ¿no?, ¿verdad?, este tema que ya es macro y Visual Basic por application. Bien. Perfecto, profe. ¿Algo que decir? Yo le iba a hacer un comentario sobre el tema del censo, profe. Ok, sí, diga. Que
yo creo que esa parte de hacerlo como si fuera un inventario humano es posible en esos países, pero yo creo que en el caso nuestro se dificulta, no por el tema técnico, porque yo creo que aquí hay gente que lo puede hacer, pero es que el censo también hace otro tipo de conteo, no solamente Sí, de no, es por... personas, sino No, no. también cuentan, digamos, por ejemplo, cuentan si la casa tiene piso de tierra, si la casa tiene acceso a agua potable. Entonces, hay mucha Sí. información. Por ejemplo, el tema este de nacimiento y muerte, claro, podrían hacerlo, pero No, no, mucha no, información pero se te estoy queda fuera. diciendo que cuando yo te decía que no sería un inventario humano, porque yo sé que por algo se llama población, bien, y vivienda, y es la condición de la vivienda, pero lo que te estoy Exactamente. diciendo que eso mismo lo traspolan otros países desarrollados, que acuérdate que quien va a construir, el Estado debe darle un permiso o no, no el Estado, sino el municipio o no. No, claro, el municipio, lo que sea, por eso el Sí, censo es una herramienta fundamental, porque no se puede tomar, por ejemplo, digamos, tienen que saberse cuál es la población, por ejemplo, de un municipio para saber cuántos diputados, senadores van a haber, para saber cuánto, sí, si tienen que construir un hospital. Yo sí, me sorprendí, por ejemplo, cuando construyeron un hospital, creo que fue en Herrera, hace muchos años, no sé si sí, 10, 15 o 20 años, el Marcelino Vélez. Y en sí, esa sí. época, cuando estaban construyendo, yo dije, pero ¿para qué van a construir un hospital tan lejos para allá? Pero es que ellos estaban planificando que iba a crecer la población por Sí, ahí. Y sí, eso se pero, proyecta con el censo. ok, pero cuando yo te digo que tú dices, no, porque hay más informaciones que quizás sea un poquito imposible para nosotros, como tú decías, de que si tiene piso de tierra, si tiene inodoro o letrina, pero señores, aquí para construir, en cualquier país, para construir se necesita un permiso o no. Por supuesto, eso es lo Entonces ideal. hay una entidad estatal o municipal que te va a dar el permiso y eso puede estar alimentando el censo o no. ¿Cuántas casas se construyeron en el mes de noviembre del 20? Y bueno, se emitieron permisos o no. Sí, o sea, debería, probablemente existe la información en otra parte del estado, Sí, lo dando que pasa vuelta es por que ahí, que dando no la vueltas sabemos. que no están Claro, vinculadas, que no están exactamente. vinculadas. Y eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, pero se puede, Claro. porque en esos países desarrollados, toda esa información, usted va a hacer un negocio. Acuérdate que es vivienda y negocio y todo lo que tú quieras, pero eso es vincularlo. Claro, usted diría, profesor, no es fácil, nosotros somos en su desarrollo, pero ya hay países que lo han hecho la inversión y no tienen que hacer esa gran inversión de un censo nuevo, porque a diario se va alimentando eso. Sí, claro que eso necesita una estructura, una base de datos. Déjenme decir una cosa, aquí hay una ley que se está trabajando que es un Instituto Nacional de Estadística, porque la situación aquí, acuérdense de los muertos del COVID, que Salud Pública tenía una data que estaba duplicada con la Junta Electoral y la Junta Central Electoral era que emite la acta de defunción, ¿se acuerdan? Un problema que hubo. Sí, eso fue un Entonces, problema eso fue un en varios problema países. porque no, y aquí nosotros hasta ese momento habíamos registrado 4,000 y pico de muertos, pero se habían dado 8,000 y pico de acta de defunción en donde decía que la muerte era COVID. No sé, yo me acuerdo de esa información que fue que todo el mundo dijo, oh, pero vea que hay que. Entonces, Salud Pública salió diciendo de que todo el que moría en ese tiempo se duplicó así, porque el que moría en ese tiempo no había un protocolo y todo el mundo, el médico decía que era COVID. Y eso fue la excusa que se dijo. Entonces, aquí eso lo que llama, es que en cualquier país desarrollado, organizado, ¿verdad? Hay un Instituto Nacional de Estadística que maneja los números, la estadística, y son fiables y son confiables, pero son ellos. Aquí hay estadísticas de todas las partes. Fíjate que Salud Pública dio esa información de muerte, bueno, y todavía nosotros tenemos ahí que muertes por COVID son 4,000 y pico. Aquí se han muerto más por accidentes eh, automovilísticos, ¿no es la? Que por el mismo COVID. En cuestión de, no es la que hay que revisarse. Pero la Junta tenía otra data. Entonces,
aquí se está alegando, se está trabajando una ley de eso, que haya un Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, la subdivisión, hay una ley que aprobó el Senado que es de regiones, región única. ¿Por qué? Porque aquí va a depender la institución que divide el país. Por ejemplo, yo que trabajo en educación tiene, la que más tiene la región, son 18 regionales. Salud pública tiene 12 regionales. O sea, porque abarca el territorio del país. El 911 tiene como 13. Entonces no puede ser así. Entonces tiene que ser algo que ya se trabajó esa ley de regiones únicas, que la agrupó en 10 regiones. ¿Me doy a entender? O sea, aquí hay cosas que organizar y eso no va a llevar a que no sean tan costosos la situación. Pero se puede. Si ellos, esos países, se han montado en eso, ya España está montado en eso, que España no necesita hacer censo porque sus bases de datos y el Instituto Nacional que ellos tienen están todas conectadas. Usted va a hacer una casa nueva, ahí ya se sabe que eso es vivienda, eso se le suma a la vivienda. Un negocio nuevo, eso se le suma a la vivienda. Quebraron 3 negocios, también eso lo tienen. Nacieron que ellos 4, todo eso está vinculado. Y no se necesita. Ahora nosotros, claro, como un país en su desarrollo, no tenemos esa organización, no tenemos quizá ese presupuesto para inventar, porque eso todo es tecnología, señores. Bien, pues nada, no le tomo más de su tiempo, pues ya saben que esta tercera práctica pueden subirla y nos vemos el miércoles a esta misma hora para ya concluir este módulo número 13 llamado hoja electrónica y macros. Si no hay más, pues que pasen feliz resto de la noche. Sí. Bendiciones, profe y compañeros. Igualmente. Gracias, maestro y compañero. Ok, profe, no.